todos, buenos días. Mi nombre es Diego Egas. Es un honor poder estar aquí presente para poderles hablar un poco sobre terapia de estimulación cardíaca artificial con marcapasos sin cables. El futuro, la mejor forma de predecirlo es crearlo. No tengo conflictos de interés para este tema, a pesar de que soy proctor para algunas de las técnicas aquí mencionadas, sobre todo para leadless spacing. El día de hoy lo que vamos a revisar es primero un review, qué es lo que necesitamos, qué es lo que estamos haciendo con leadless actualmente. Luego hablaremos un poco de las indicaciones actuales, qué opciones tenemos, qué nos dicen las guías. Luego hablaremos de lo nuevo, nuevos horizontes de leadless, a dónde vamos, en dónde estamos y finalmente daremos algunas conclusiones. Pues yendo un poco ya a mano sobre la masa, pues la evolución del leadless es impresionante. Sin duda, hemos pasado de dispositivos gigantes como eran en los años 50 a dispositivos del tamaño de una cápsula que cabe en la palma de la mano. Pero la evolución no solo ha sido en términos de tamaño, ha sido en términos de tecnología, y los avances tecnológicos impresionantes que hemos tenido solo pueden ser superados por las demandas clínicas y de seguridad que tenemos en la actualidad. Tal vez estas demandas nos superan inclusive a la velocidad de evolución de los dispositivos. Y la historia se repite. Fíjense, cuando nosotros hablábamos de estimulación convencional, hablábamos de que pasamos a llamar fisiológico el estimular sintiendo y no sintiendo. Me explico. Dispositivos asincrónicos que solo daban pace, sin respetar ritmo propio, pues creíamos que no eran fisiológicos, y cuando vimos el advenimiento de los dispositivos que sentían la actividad intrínseca, pues ya dijimos eso es fisiológico. Eso también sucedió en el leadless. Pasamos de dispositivos que no sienten a que sí sienten, los leadless VR. Luego, en la estimulación convencional hablábamos de que se podía sentir la aurícula, la patada auricular, y estimular el ventrículo en el tiempo adecuado, eso desde el ventrículo sintiendo con un único cable, los famosos BDD. Pues en el leadless eso también vino con la estimulación BDD del leadless. Sentía una actividad auricular y estimulaba en el momento adecuado. Luego de eso, pues se hizo sincronía real auriculoventricular, la sincronía auriculoventricular dada por pacing de aurículo cuando se necesitaba. Todo el espectro de enfermedad de nódulo sinusal se suplió, y actualmente también se está haciendo estimulación bicameral de leadless. Vamos a hablar un poco de eso. Pues también decíamos eso, no me parece la sincronía real o la fisiología real. Y ahora se habla de sincronía en pacing convencional con estimulación del sistema de conducción. Pues eso también en la actualidad en leadless está siendo una realidad, y lo vamos a comprobar con los estudios que tenemos. Se reescribe la historia, pasamos de dispositivos que necesitaban una tremenda aguja, pinchar literalmente, perforar el tórax y dar manivela, a lo que decía Popular Electronics de soñar con dispositivos que se implantan dentro de la cavidad en 1959, y ya luego cuando seguíamos evolucionando dispositivos que eran chips dentro, y eso se hizo posible a partir del 2013 con el venimiento del leadless propiamente. Pues ya en el 2022 soñamos con leadless que sincronizan aurícula y ventrículo, y en la actualidad, 2023, ya estamos implantando dispositivos en aurícula, en ventrículo, con mejoras de sincronía auriculoventricular y pacing, y también estamos mejorando las generaciones de dispositivos con la segunda generación de leadless en la actualidad de la Medtronic. Pues nosotros aquí en Latinoamérica soñamos más allá y soñamos darle una real fisiología a la estimulación. Hablaremos un poco de eso. Pero ¿por qué necesitamos leadless? ¿Por qué los avances? La seguridad es una de las cosas que nos demanda más. Fíjense, cuando yo veo aisladamente las complicaciones de lead, las complicaciones de bolsillo, de neumotórax, de infecciones son raras. Pero cuando yo sumo todo, resulta que uno de cada 8 pacientes, casi el 12% de los procedimientos que se hacen en distintos centros, se pueden complicar. Y claro, suena bonito y suena novedoso pasar de un dispositivo así de grande a un dispositivo comprimido que va en la palma de la mano, con las mismas electrónicas, con la misma batería, la misma duración y la misma funcionalidad. Pues resulta muy atractivo, pero no solo es la novedad de tenerlo, no solo es la novedad de que un implante dura menos de lo que yo me estoy demorando en la exposición,
que se lo hace en par de segundos y simplemente retrayendo una vaina de entrega, pues básicamente se deposita un dispositivo que se queda anclado como ustedes están viendo aquí. No solo se trata de eso, se trata de que todo sitio donde existe un marcapaso convencional, bolsillo, electrodo auricular, electrodo ventricular, borde infraclavicular, aurícula, perforación, todo se puede complicar. Todo puede tener complicación. Y como les decía, en las grandes series de casos, sumado, todo nos da hasta, en algunas bases de datos, hasta 12% de complicación de los dispositivos convencionales. Cuando nosotros vamos a analizar las complicaciones vistas en dispositivos leadless, la cosa cambia porque logramos disminuir hasta un 63% de las complicaciones mayores versus los dispositivos convencionales. Eso ya suena bastante bien. Y en una reciente publicación, bueno, del año pasado, de seguimiento de 2 años de los implantes de dispositivos, visto en 27,000 pacientes, comparando convencional, leadless, se demostró que si bien es cierto, las diferencias en complicaciones agudas no son tan importantes, cuando se pondera para las distintas comorbilidades, se ve que cada comorbilidad predispone más a tener complicaciones de los convencionales y cuando se ajusta para más de una, pues los dispositivos leadless sí que vienen disminuyendo las complicaciones hasta un 38% comparado con las complicaciones. Reintervenciones en un 38%, complicaciones en un 31% comparado con convencionales. Bastante interesante y resulta que tal vez seleccionar bien a los pacientes va bien. ¿Y en qué pacientes? Bueno, aquellos pacientes que tienen complicaciones ya han tenido complicaciones, han tenido alergias de dispositivo. En el pasado se buscaba ya dispositivos con alergias, se buscaba dispositivos que tengan oro incluido, imagínense lo caro de eso. Actualmente se tiene este tipo de dispositivos como una opción. Cuando hay riesgo de infección, endocarditis previa, inmunosupresión, hemodiálisis, cuando hay problemas anatómicos, no tengo por dónde acceder. El paciente ya tiene abordajes vasculares, están ocluidos, tiene fístulas, hace hemodiálisis. Si se considera poca necesidad de pacing o está en edad muy avanzada o ha habido síndrome de Twidler o son muy jóvenes y desean hacer ejercicio o cosmético como paciente que trabajan de su apariencia como modelos, etcétera, etcétera, todo puede ser una opción. Pero si yo les digo que trata hasta la depresión el leadless, ustedes ya me van a llamar loco. Pues fíjense este caso, un masculino de 26 años, bloqueo auriculoventricular posquirúrgico absolutamente dependiente de marcapasos. No estimula marcapasos, el paciente fallece literalmente en asistolia. 7 episodios de endocarditis previa los tiene desde niño y actualmente se internó para un cambio de generador y nuevamente fiebre, nuevamente erosión de bolsillo, nuevamente infección. Pues ese líquido que sale de allí es una infección bien consolidada en el nuevo dispositivo. Pues la interacción fue larga y el paciente empezó con ideas autosuicidas, autolíticas. Y ante esto, ¿usted qué haría? Pues le retiro el transvenoso, claro, seguro, eso no es una opción. ¿Y qué hago? ¿Le pongo antibiótico con un provisorio? ¿Le pongo antibiótico con un epicárdico? ¿Dónde queda la sincronía? ¿Qué hago con el paciente? ¿Espero antibiótico hasta que se termine y luego reimplanto otro transvenoso? Pues la solución para nosotros fue ponerle un leadless inmediato. Se retiró el transvenoso y se le puso un leadless inmediato. ¿Y qué nos dice la evidencia? Pues varias series de casos nos dicen que tal vez implantar leadless en condiciones de sepsis, condiciones de bacteremia, es la opción. Fíjense este de aquí. Son 17 pacientes que tenían endocarditis documentada y bacteremia. Todos ellos tenían transvenoso. De resincronizadores, de desfibriladores, de transvenosos de marcapasos. De ellos, en una primera instancia se sacaron los dispositivos infectados y se colocaron, en 17 de ellos se colocaron dispositivos leadless. Perdón, en 10 de ellos se colocaron dispositivos leadless, en el restante transvenosos de nuevo. Todos aquellos que colocaron transvenosos reinfectaron y tuvieron necesidad de una tercera intervención en la cual ahí sí a todos se los colocó leadless. Luego de colocado leadless ninguno más tuvo infección, pero en la primera en la cual sí se recolocó nuevamente un transvenoso,
todos los que se colocaron transvenoso tuvieron nuevamente infección. ¿Qué nos dice eso? Posiblemente el mejor escenario sea en tema de infección. Claro, porque no se sabe el por qué, pero de alguna forma el no tener contacto con el dispositivo, de alguna forma el tamaño menor, de alguna forma la encapsulación temprano, el menor porcentaje de turbulencia alrededor, hace menos colonización e infecta menos. Que hay una endoutilización completa y el ventrículo abraza al dispositivo seguro y eso nos previene infecciones a manera general. Y un grupo de pacientes que se beneficia bastante en términos de infección son estos, los hemodialíticos, no solo por la dificultad de acceso, sino también por la bacteremia que continuamente tienen ellos. No solo son dispositivos que han demostrado eficacia en términos de umbrales de captura, sensibilidad, impedancia, sino son dispositivos que han demostrado también poder hacer coordinación auriculoventricular con el advenimiento de que es el estudio Marvel 2, que sentía la aurícula, estimulaba el ventrículo y en un porcentaje tan alto como 90% de los pacientes podía sincronizar auriculoventricular. Y eso no quedó allí, fue en advenimiento con más estudios, como por ejemplo este que se llama Axel AB, con cuales pequeñas modificaciones de la programación pueden llevar a tasas tan altas en el seguimiento de optimización como del 90 y más por ciento para a favor de tener una real sincronía B con optimización mínima de la programación, y esto actualmente está incluido ya en la nueva generación que se hace automáticamente. No para por ahí, lo lanzaron a la vida real y en el mundo real se está viendo buenos resultados de toda esta optimización. Bueno, pues entonces, ¿dónde quedan las indicaciones? Pues las guías de pacing de la Sociedad Europea por primera vez incluyeron en su última edición a pacing leadless. Y nos decía que el gran espectro de las bradicardias quedaba descubierto al inicio. El portafolio de Micra solo era para bloqueos AB. El portafolio de Aveir, la nueva generación de la St. Jude, pues quedaba también por ahí para bloqueos AB. Pero los nuevos dispositivos ahora logran captar todo esto de los bloqueos auriculoventricular y enfermedad de nódulo sinusal porque dan dispositivos bicamerales. Eso justamente es lo que se tiene con las nuevas generaciones de lo venidero. Pero fíjense también, cuando nosotros vamos al consenso 2022 de la ERA, nos dice que los dispositivos leadless tienen un escenario muy amplio en varias indicaciones, que tal vez solo están contraindicados cuando hay problemas de la tricúspide, pero todo el resto de escenarios va bastante bien, incluyendo pacientes con enfermedad de nódulo sinusal en los cuales puede tener una indicación moderada, pero con el advenimiento de los dispositivos bicamerales estaría cubierto el espectro. Quiere decir, todo paciente para marcapaso podría ir para leadless, sí, pero cuando ya hacemos un análisis un poco mayor, realmente el peso grande que nos da las indicaciones de 2A de las guías europeas es cuando se tiene dificultad de acceso, es cuando se tiene riesgo de infección o bacteremias o sepsis o hemodiálisis o diabéticos, peso 2A de clase, nivel de evidencia B. Y cuando se discute un poco de expectativa de vida, decisión consensuada, que es modelo y no quiere ponerse, que es deportista, pues va como 2B y es totalmente aceptable. Problemas psiquiátricos pueden entrar aquí también. Y claro, alguien me va a decir, pero no, pues como yo justifico pagar 10 veces más un dispositivo, porque fíjense, en Reino Unido un dispositivo cuesta $700 un convencional y $7,000 un dispositivo leadless. Pero cuando nosotros vamos a ver cuánto cuesta una fractura de electrodo, una erosión, una infección, pues cuesta muchísimo más que el mismo leadless. Y es en ese escenario en el que justifica total y absolutamente aquellos pacientes con predisposición por infecciones, por dificultad de acceso, por trastornos psiquiátricos, justifica en costo-beneficio. ¿Dónde están los nuevos horizontes? Pues los nuevos horizontes están justamente en Latinoamérica. Fíjense esto de aquí, son las obras de Gaudí. Gaudí le decía que cuando se estaba graduando, Gaudí hacía este tipo de obras y su decano, cuando le entregó el título, decía, yo no sé si le estoy entregando un título a un genio o a un loco. Pero si alguien en los años 50 mencionaba la idea de estimular con un chip el sistema de conducción, seguro le decían que estaba loco. Pues vamos a ver qué es lo que sucede acá en Latinoamérica. Ya dijimos que los bicamerales no solo es experimentación como en una casa, sino también ya es una realidad, como en la casa de Abbott, que ya lo están haciendo implante en aurícula y en ventrículo y con
no solo secuencias de demostración de eficacia en términos de pacing, sino también en términos eléctricos. Fíjense cómo se puede capturar aurícula, capturar ventrículo y hacer una real sincronía B. Y no es difícil, solo se monitoriza al paciente, se implanta un dispositivo en el ventrículo, luego en el atrio, se atornilla y luego se activa los dos con programación para que haya esa secuencia de estimulación auriculoventricular. ¿Qué hay de la sincronía inter o intraventricular? ¿Es esto posible con leadless? Pues sí, este concepto nació, comúnmente nace en Estados Unidos, Europa, pues bueno, esto nació aquí en Latinoamérica y es motivo de orgullo para nosotros. Se hizo el primer implante de pacing fisiológico buscando vías intrínsecas de conducción con la tecnología de Syncromax, que nos da un índice que nos dice objetivamente si esto es sincrónico o no, la base de datos del Ecuador, en la cual vamos implantando y retrospectivamente analizando el sitio para ver qué sitio permite no solo evitar desincronía, sino también mejorar la misma. Y hemos tenido análisis estadísticamente significativos a favor de que ciertas regiones no empeoran, pero ciertas mejoran la condición basal del paciente con porcentajes de variación, con porcentajes de QRS y por supuesto con índices objetivos de Syncromax. Pues visto esto, y en advenidero a toda la nueva generación de dispositivos que ya nos hablan de baterías hasta de 17, 20 años, dispositivos bicamerales, pues vamos a dar las conclusiones diciendo que la tecnología leadless es un enorme potencial, que los pacientes tienen indicaciones específicas y pueden beneficiarse aquellos con indicaciones específicas de sobremanera para la estimulación, que la sincronía AB no solo sentida, sino estimulada también ya es una realidad, que las complicaciones crónicas y reintervenciones son menores con leadless, esto demostradamente, que el grande peso está en falla de acceso a infecciones vigentes, endocarditis, hemodiálisis como clase 2A, y que pensar en pacing fisiológico con leadless ya deja de ser una utopía y más bien empieza a ser el mundo real. Muchísimas gracias, ha sido un gusto poder tenerles por acá. Gracias.